Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán, quien hoy estará a cargo de la presentación de esta sesión del Diplomado Internacional de Ciencias Penales. En esta noche nos acompaña el distinguido doctor George Díaz con el tema delitos que pueden cometer el promotor en una contratación con el Estado. El doctor es abogado penal en el área penal y compliance del Estudio Muñiz, con especialización en Derecho Penal y Contratación Pública por la Universidad de Piura, con estudios de máster en cumplimiento normativo en materia penal en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Diploma en Buen Gobierno e Integridad Corporativa por la Universidad de San, dedicado a la defensa penal en investigaciones o procesos por delitos de corrupción de funcionado, lavado de activos, contaminación ambiental, minería ilegal, tráfico de recursos forestales y delitos conexos. A nuestros estimados participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y a través de nuestras redes, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de la sesión y estas serán atendidas al finalizar la clase o durante la clase como el doctor lo requiera. Asimismo, a quienes estén interesados en adquirir el certificado acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, pueden escribirnos al interno. Finalmente, estimado doctor, le extendemos nuestra gratitud y nos sentimos honrados por su presencia en esta sesión y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Sí, muchas gracias, Izumi. Ahí, por favor, ¿me puedes habilitar la opción de compartir para Sí, un doctor. poco interactuar entre todos los participantes? ¿Me confirma si ya puede compartir? Listo. Doctor, me parece que su audio está apagado. Sí, discúlpeme. Sí, bueno, buenas noches a toda la audiencia de Belovier. Agradezco nuevamente la invitación para poder compartir con todos ustedes ideas, algunos también este tema que ahora voy a pasar a un poco a explicar. Parte también sobre la experiencia que he tenido en algunos casos y más aún en este tipo de procedimientos. Me refiero específicamente a la contratación con el Estado. Si bien puede llamar mucho la atención el título, la idea es un poco proyectar y comentarles de a qué se ve expuesto un proveedor, ¿no? Principalmente a los delitos penales. ¿Y cuáles serían los más frecuentes o lo que considero yo son los más frecuentes en estos casos? Para empezar, como, bueno, saben, la contratación pública tiene diversas etapas. Son tres en específico, bueno, cada una dividida también en sus fases. Sin embargo, no vamos a entrar a detalles en, en ese tema, sino lo que importante que hay que tener son estas tres etapas. Actos preparatorios, tema de la elaboración, del expediente, las características del bien o del servicio que se quiera contratar, luego de la selección ya del proveedor, ¿no? Esto quiere decir, ¿no? El concurso que puede darse, ¿no? Y ya pasaríamos a la ejecución, es decir, la ejecución del bien o servicio solicitado por el Estado, ¿no? En estas diversas etapas y a lo largo de este procedimiento, el proveedor puede verse inmerso en delitos que tal vez por el propio hecho no los quiera cometer, es decir, no lo comete con dolo, sino tal vez por alguna imprudencia o por alguna omisión en sus funciones o sus deberes de supervisión, termina involucrado tanto la empresa como sus representantes legales, ¿no? Porque tienen que tener en cuenta que para la firma del contrato, sí o sí te pide que algún representante, o en todo caso el gerente general, firme este documento para poder ya tener y ejecutar la contratación. Entonces, un poco antes de entrar a esos aspectos, quería también mencionarles que es muy importante tener en cuenta de cuál es la responsabilidad penal, ¿no? ¿Cuándo estaríamos frente a una responsabilidad penal?
en este tipo de procesos. Entonces, no por el solo hecho de ser un alto o tener un alto cargo dentro de una empresa, nosotros, o el gerente o un directivo socio, va a responder automáticamente por la comisión de un delito. Ya en diversas sentencias, incluso también nuestro Código Penal así lo establece, que queda proscrita toda responsabilidad objetiva. Es decir, solamente va a responder aquella persona que a través de su acción o de su omisión contribuyó o cometió algún delito. Entonces, no, no por tener, pito, ¿no? No por tener un alto cargo o por tener el cargo de gerente general, automáticamente se le va a poder atribuir una, una responsabilidad penal. Esto, ¿no? Pero sí, eso ya pues, puede llegar a lo que es una sentencia, tal vez, ¿no? Pero de todas maneras, la primera persona que la fiscalía o el Ministerio Público, la policía en estos casos analiza, cita o involucra es el representante legal. Entonces, ¿qué, qué principales delitos pueden cometerse en una contratación con el Estado? En primer lugar, tenemos el delito de falsificación de documentos, ¿no? Este, mm, este tipo de ilícitos es ya muy conocido por ustedes. Es muy frecuente, muy común la investigación de este ilícito en este tipo de procedimientos. ¿Y por qué? Porque ¿en qué consiste? Consiste en quien hace todo en parte un documento falso o adultera uno verdadero para dar origen a un derecho u obligación o sirve para probar un hecho, hace este documento con el propósito de utilizarlo y de que esta utilización pueda generar un perjuicio, comete el delito de falsificación de documentos, ¿no? Es un delito clásico en el cual uno hace, ¿no?, materialmente un documento o adultera uno verdadero. Esto es en su primer párrafo. Tenemos un segundo párrafo ya que es también tiene que ser muy entendido porque se hace mención al uso. Es decir, ya, si bien, ¿no?, durante la investigación puede ser que no se identifique a la persona que ha elaborado o adulterado un documento falso, pero sí es posible identificar a la persona que lo utilizó. Entonces, tenemos estos dos presupuestos. Y eso me lleva un poco a comentarles un caso que estuve viendo en el cual, ¿no?, se había realizado una contratación, se hizo todo el procedimiento y, y se entregó. Sin embargo, como parte de la ejecución, uno se tiene que entregar, por así decirlo, una determinada obra, tiene que haber estudios y tiene que darle, ¿no?, hay ciertas garantías y ciertos mantenimientos que la empresa debe otorgar como parte del contrato, ¿no? Entonces, en la ejecución de este contrato, se detecta, o en este caso, el área de fiscalización detecta que la documentación entregada en su oportunidad era falso. Específicamente en algunos estudios de análisis de la obra, de análisis de la construcción de la obra. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que para hacer ese tipo de análisis, la empresa contrata a, a algunas empresas especializadas en este tipo de rubro, ¿no? En este caso, se contrató a un instituto especializado en este tipo de obras para realizar la verificación y decirle a la entidad, mire, esta obra ha sido construida conforme a las especificaciones que señala el contrato. Y cuando ¿no?, se da el informe con los estudios, los anexos, em,
al parecer una persona que no se desconoce quién ha sido, entrega esta documentación a la entidad, ¿no? Puede ser un tramitador, puede ser, ¿no?, una persona que estaba libre, ¿no? Es posible. Pero entrega esta documentación y cuando la entidad ya pasan meses, pasan semanas, la entidad lo revisa, hace la consulta al instituto que hizo este informe y, este instituto señala que no, eso no han sido sus resultados, ¿no? Entonces, se le apertura una investigación a la empresa proveedora y al representante legal por haber falsificado este documento. Ese es en un primer punto. Esa es una situación que puede ocurrir, pero ¿qué es lo que ahí habría ocurrido y cuál es el tema de investigaciones de uno, quién ha presentado esa documentación y quién, en teoría, habría cambiado el, el documento cierto que la entidad había emitido para contrastarlo, ¿no? Al final, lo que sucedió fue que este instituto que elaboró este informe, por los años que habían pasado, no contaba con el documento verdadero. Pero de ahí ya hubo otra discusión en el cual señalaban pero si dice que no tiene el documento, ¿cómo podría contrastar que no es verdadero? Bueno, el caso aún está vigente y está en investigación. Lo formalizaron porque ya por el tema del plazo ya lo tenían que hacer. Entonces, existe este tipo de situaciones, ¿no? En el cual se podría presentar, tal vez de manera ya sea dolosa o por omisión, un documento falso. Pero también podría existir, y sucedió un caso en el cual una empresa estaba postulando y presentó los documentos requeridos y al final ganó una buena pro. Pero en el interín también de la revisión de los documentos, el área fiscalizadora solicitó, solicitó a la empresa sustentar su experiencia, ¿no? Y cuando sustentó su experiencia, mencionó diversos clientes. Y entre esos clientes, el área de fiscalización lo que hizo fue simplemente llamarlos y decirle, este documento elaborado y presentado ha sido, ¿no? Fue emitido por ustedes. Y lo que dijo esta entidad fue, no ha sido elaborado por nosotros. Entonces, esto se remite copias a la fiscalía por la falsificación de un documento. Pero sin embargo, el origen de este casito sí sucedió porque la persona encargada de armar todo este file de presentación a la entidad por el concurso público no manejaba muy bien el archivamiento, la elaboración de documentos, la elaboración de cartas y de informes, y por esa falta de experiencia de un documento que era verdadero, digamos, constituyó o suministró documentos que no eran, digamos, acorde al original. Si bien los hechos, el periodo, todo era verdadero, pero el documento en sí no era, no era el verdadero. Y, felizmente todo esto se aclaró y ya el caso no pasó a mayores y se archivó porque tienen que tener en cuenta que el delito de falsificación hace referencia a que tiene que ser un documento falso, es decir, un documento material falso que dé origen a un hecho, ¿no? Que este documento falso dé origen o, o sirva para sustentar un hecho que en la realidad no sucedió, ¿no? Que en este caso, bueno, a base de esos presupuestos del delito, se utilizó para archivar el caso que le estoy comentando. Entonces, es muy común y ahí si es que tal vez ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a este delito, ¿no?, relacionado al tema del día de hoy,
pueden levantar la mano o simplemente escribirlo en el chat y así podemos tal vez resolver sus dudas. O también si se requieren al final de esta exposición, ¿no? Pero esos dos casos los quiero comentar con ustedes para que los tengan en cuenta y de cuál es la importancia de la debida diligencia al momento de remitir estos documentos. Y también ahí eh, lo comento también, si bien hace referencia al delito de falsificación de documentos, pero no es parte, digamos, del tema, pero lo comento de todas maneras. Lo que sucede es que en un caso, nos llegó un caso ya en etapa intermedia, en el cual era por falsificación de documentos y peculado. Me parece que el residente de obra lo estaban acusando por estos dos delitos. Entre los hechos estaba que había utilizado unas boletas de la entidad para sustentar unos gastos y unas contrataciones. Pero en la tesis de la fiscalía señalaba que que elaboró este documento, elaboró y utilizó este documento falso para apropiarse para apropiarse de bienes y dinero. Sin embargo, cuando se analizó esta carpeta, nos percatamos que el documento en sí era verdadero, ¿no? El documento era verdadero. Sin embargo, lo que podría ser, ¿no? Esto lo digo en la teoría de la fiscalía, lo que podría, o en teoría sería falso, serían los hechos que se habían introducido en ese documento, pero el documento sí era verdadero. Entonces, lo que se hizo fue plantear una excepción bajo una excepción por la tipicidad del delito, porque no se configuraba los presupuestos de porque el documento era verdadero, no los hechos sí que estaban contenidos ahí, no eran, o en la teoría, no eran verdaderos. Y esto porque, entonces, ¿qué delito sería, no? Falsificación, si no es falsificación, ¿qué delito sería? O sea, podría ser el delito de falsedad ideológica, porque estás introduciendo en un instrumento público esos hechos o declaraciones que son falsas, ¿no? Sin embargo, ahí buceando un poco, encontré una sentencia que es recurso de nulidad 3973 de 2011 de Lima, en el cual señalaba que si bien se utilizó, en el cual este caso era que se utilizó un certificado de depósito judicial, el secretario lo utilizó con, haciendo la firma del juez para apropiarse de un dinero. Entonces, podía como, un poco como que encuadraba en este caso, ¿no? Porque el documento era cierto, ¿no? En ambos casos también el documento era cierto, pero lo que era falso en el recurso de nulidad que les comenté era que la firma era falsa, y en este caso lo que les comento ahora era que las declaraciones eran supuestamente falsas. Entonces, lo que te dice este recurso de nulidad es que ese hecho de utilizar o de hacer la firma en este documento verdadero es parte del delito de peculado. Es decir, no podría ser un hecho aislado, no podría ser falsificación de documentos, sino es parte del delito de peculado y por eso tiene tiene que analizarse como un acto previo o como un acto propio, digamos, que va a ayudar a la apropiación de este dinero. Lo pueden buscar, incluso lo pueden analizar tal vez, porque es muy importante también tener en cuenta, como les mencioné, la calificación que le das a cada hecho, ¿no? La tipificación que realizas, porque hay un margen muy distinto de lo que es falsificación de documentos y lo que es el delito de falsedad ideológica, porque para empezar es en la gravedad de la pena. O sea, en falsificación de documentos públicos va hasta 10 años y de falsedad ideológica son hasta 6. Entonces, por ahí
entonces, un abogado podía tomar eso como ventaja y la fiscalía, si bien la imputación puede estar acorde o no, o lo puede subsanar posteriormente, ya vas un poco tambaleando a lo que es tu imputación. O sea, va perdiendo peso la imputación que tú estás realizando a lo largo de la investigación o del proceso. Por eso es muy importante tener en cuenta esos aspectos. Entonces, hasta aquí el delito de falsificación creo que está bastante claro, ¿no? Es uno de los delitos comunes que pueden cometerse en una contratación con el Estado. Ahora, también tenemos lo que es la falsa declaración en procedimiento administrativo. Es que aquí en un proceso administrativo, ¿no? En un procedimiento que se realiza en una determinada entidad, ¿no? Los actos, las diligencias que tú puedas hacer en una entidad, em, haces una falsa declaración en relación a los hechos o circunstancias, ¿no? que, que corresponden probar alguna situación. ¿Se puede cometer en una contratación con el Estado? Sí, incluso era en el casito que les comenté, también habían colocado como investigación el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, porque está como en la contratación con el Estado es un procedimiento administrativo, o sea, es parte. Hicieron también la investigación por ese delito. Entonces, también les quiero comentar un caso también particular de cuándo se podría configurar este delito. Se da en que una empresa postula a una contratación, sin embargo, la entidad le solicita ciertos requisitos de los colaboradores. Es decir, necesito tal servicio y para que tu empresa realices ese servicio, necesito que tus colaboradores cumplan con ciertos requisitos, que tengan, ¿no? Especialidad en tal materia, cierto nivel de experiencia, ¿no? Situaciones así. Eso es lo que pide la entidad para contratar. Entonces, lo que hacen todas las empresas es recabar los documentos, ver qué colaboradores cumplen con este perfil y de esa manera presentarlo. Y, y cuando se hace la firma del contrato, ¿no? Se hace específicamente, ¿no? Por ejemplo, todos los colaboradores cumplen con el perfil mencionado en la contratación tal, número tal. Esta situación, ¿no? Pasa el tiempo, la entidad, o la empresa, perdón, resulta ganadora y cuando se realiza la fiscalización, la, esta entidad detecta que ciertos trabajadores no cumplían con el perfil. Entonces lo que se hace es transmitir copias a lo que es la fiscalía y primero investigar que denuncian el delito de falsificación de documentos, obviamente, y también la falsa declaración en procedimiento administrativo. Porque ellos, por ejemplo, quien firma el contrato señaló que estas personas sí cumplían con el perfil. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido? Era que los colaboradores, al momento de su presentación, perdón, al momento de la contratación, habrían presentado cierta documentación falsa. ¿Y qué pasó? Que la empresa ganadora no había hecho el filtro antes de presentarlo a la entidad. Si tal vez hubiese hecho el filtro o ciertas indagaciones, más aún cuando se trata de contratar con el Estado y sabes que, o por lo menos todas las empresas que regularmente tienen este tipo de procedimientos, o perdón, de contratación con el Estado, saben de que sí o sí los van a fiscalizar. Es decir, la documentación que tú vas a presentar lo van a corroborar. Entonces, eso es lo que sucedió.
Y al final lo que se hizo, un poco se aclaró la situación y que sí había una persona que sí había presentado documentos falsos, pero que era un hecho aislado. En el contrato se le dijo que el contrato con la empresa le dijo, o sea, en una cláusula señalaba que toda la documentación presentada era verídica, ¿no? Pero eso no bastaba. Hay que tener en cuenta que por el riesgo que una empresa pueda generar, ya sea por sus actividades o servicios que brinda, siempre existe un deber de mitigación o de gestión. Entonces, si es que tú te estás presentando a este tipo de contrataciones, existe el riesgo, bueno, te expones y existe el riesgo a este tipo de delitos. Entonces, lo que tú debes hacer es, por tratarse de esta situación, debes hacer una mínima debida diligencia para sustentar que ha sido prudente al momento de entregar esta documentación. Pero, ¿qué es lo que había pasado, no? Como les comenté, hubo una investigación por falsificación de documentos y por falsa declaración en procedimiento administrativo. Son situaciones que pueden darse. Incluso este tipo de delitos es ha sido muy debatido porque sin solamente con una finalidad yo lo entiendo así, como una finalidad de separar qué es una infracción administrativa, una infracción penal, se fundamentaba que este delito solamente era aplicable para procedimientos litigiosos, ¿no? Y aquellos que no tengan esa características no deberían ser parte de este delito, no, por lo menos no debería iniciarse o configurarse en este delito. Eso ya a través de la Suprema ha sido ya determinado y se ha sentado una posición. Incluso lo pueden revisar en la casación 674/2018 de San Martín. Hacen una breve explicación del delito y además señalan las diversas sentencias en las cuales determinan que este tipo de delitos está abierto tanto para casos de procedimientos litigiosos y no litigiosos. Es algo que ya se está establecido, bueno, tal vez a lo largo de siguientes casos u otros tipos de situaciones, este análisis o esta comprensión del delito pueda cambiar, ¿no? Siguiente, también se da lo que es la falsedad genérica. Cuando, sí, Ana Soriano, ¿te refieres a que si quieres que comente nuevamente la casación? Es la 674/2018, San Martín. Justamente también me parece que hacen un resumen de todas las sentencias y pronunciamientos de la Corte Suprema. Entonces, también tenemos lo que es la falsedad genérica. El delito de falsedad genérica o sea, es un delito residual a los delitos a los delitos contra la fe pública. Se da, ¿no? Quien comete simulando, suponiendo, alterando la verdad, intencionalmente y con perjuicio de terceros, mediante, ¿no? Esto mediante palabras, hechos, ¿no? O usurpando nombre, calidad o empleo. También suponiendo vio una persona o que no ha existido, o viceversa. Como les comenté, este es un delito residual, el cual se configura cuando no existe, cuando el hecho no puede tipificarse en los delitos ya comentados y los otros delitos de este capítulo, los delitos contra la fe pública. Cuando no pueda tipificarse ahí, se tendría que tipificar en el delito de falsedad genérica si corresponde. ¿Cuál es la diferencia de los dos del delito de falsificación de documentos con el delito de falsedad genérica?
además de la modalidad, también una característica particular es que en el delito de falsificación de documentos no te requieren un, un perjuicio concreto, sino lo que ya, y también ha sido doctrina jurisprudencial, es que el perjuicio para este delito de falsificación de documentos, el perjuicio que pueda generar es un perjuicio potencial. En cambio, el delito de falsedad genérica sí requiere de un perjuicio, sí requiere de un perjuicio concreto. Entonces, había esas situaciones, y lo comento también porque cuando la fiscalía lo que hace es falsificación de documentos, también suelen incorporar este tipo de falsedad, más aún cuando señalan el párrafo no, uso de documento falso, y también en paralelo investigan lo que es falsedad genérica, ¿no? Y ahí, por la residualidad de este delito, puedes hacer la salvedad de que no pueden configurarse ambos. Me pasó en un caso que estaban investigando falsedad genérica porque una empresa había ganado la buena pro de una contratación, y lo que sucede, ya habían hecho la parte difícil, ¿no? Que es sustentar y ganar la buena pro. Lo que seguía era la firma del contrato, porque hay un plazo determinado que la entidad te exige para poder firmar el contrato, ¿no? Pasado ese plazo, ya simplemente, ¿no? Se declarará desierto o no por cumplido, ¿no? Pero digamos, la parte más difícil ya lo habían hecho, y lo único que faltaba eran firmar el contrato. Sin embargo, no, lo que sucedió fue que no tenían a los representantes legales, o no tenían al gerente general en ese momento. Y lo que se hizo fue darle poderes a otro gerente para poder firmar ese tipo de contratos y así cumplir, ¿no? Y ejecutar el objeto de este servicio. Pues lo que había ocurrido es porque esta persona no conocía o no tenía o no estaba relacionado mucho a este tipo de procedimientos. Lo que sucedió fue que no firmó adecuadamente. Entonces se le abrió una investigación, porque incluso se le abrió una investigación porque no firmó como él, sino firmó como otra persona. Pero eso no fue porque él quería, digamos, usurpar el nombre de una persona, sino también porque, porque no sabía cómo hacer ese tipo de procedimientos. Al final, igual, ¿no? Se detectó que no era la firma, hubo una fiscalización, se remitieron copias, pero al final se sustentó que este hecho aislado, por así decirlo, no que fuera un delito porque no existía algún perjuicio, pero no, esa firma equivocada, es decir, firmar en nombre de otra persona, no generó ningún perjuicio a alguien, porque a la persona, digamos, que firmó supuestamente, ¿no? Era el gerente, ¿no? Hizo la firma del gerente, pero no le causó ningún perjuicio porque de todas maneras alguien debía firmar ese documento, es decir, él porque no sabía o no estaba relacionado con este tipo de situaciones, pensó que debía firmar por el gerente, porque señalaba, ¿no? Ahí siempre en la glosa sale, ¿no? Él debió haber colocado, ¿no? Que lo firmaba, que firmaba él en lugar de... Pero bajo el argumento que les comenté, ¿no? Que no hubo ningún perjuicio ni a la persona, ni en la ejecución del contrato, ni en el servicio, ni el bien otorgado, ¿no? Al Estado, no se podría percatar ningún perjuicio, entonces no se configuraba el delito. Y así este caso
fue archivado. Entonces son situaciones que uno tiene que analizar. Disculpen. Son situaciones que uno tiene que analizar para uno determinar si es que en realidad se ha cometido algún ilícito, ya si eres parte, uno, si eres abogado en particular, o si eres fiscalía, determinar específicamente en dónde encuadraría el hecho que se está investigando. Entonces, estas son situaciones que les traigo un poco para comentarles, ¿no? Que pueden suceder en la realidad. Y también tenemos a lo que es el cohecho activo, al cohecho activo genérico, que no es más que lo que es el soborno. Cuando tú, tal vez en algún en tema de selección o para querer ver las ofertas de los otros postores, entregas alguna dádiva, algún tipo de soborno para que para que te faciliten esta información, tú estarías cometiendo el delito de cohecho activo genérico, que es, ¿no?, dar un soborno, ya sea con la finalidad de que un funcionario público viole sus obligaciones o sin faltar a sus obligaciones, ¿no? Tal vez em, o sin faltar a sus obligaciones, es decir, ¿no? Tú das un soborno para que un funcionario público viole alguna de sus funciones. Un clásico ejemplo, como les comentaba, ¿no? Era, era este de que tú das un dinero para que te den información de los otros postores. Entonces, lo estás corrompiendo. Sin faltar a sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser, tú das un dinero, oye, ponla arriba mi expediente para que lo vean primero. Si bien hay un tema, digamos, él no está obligado a ordenar, ¿no? Por ejemplo, la persona que está encargada de organizar todo eso en el tema de selección. Pero no en realidad no estaría faltando, ¿no? Por darles un ejemplo, no estaría faltando, pero lo coloca primero, con la finalidad de darle, para que analicen primero el expediente de algún proveedor. Podría darse esa situación. Esos son los dos escenarios que podían darse en este tipo de delitos. Y lo que es el más común es el delito de colusión, que lo habrán visto seguro hasta en sus clases, en las noticias, em, que se da cuando alguien concierta con algún funcionario público, o servidor público, directo o indirectamente, en una contratación con el Estado con la finalidad de defraudarlo. Ya saben que si existe la defraudación, es decir, si es que existe algún perjuicio económico, ya se da la modalidad agravada. Este tipo de situaciones es muy, en primer lugar, ha sido a inicios del siglo, ha sido muy discutido porque no existían medios probatorios, pruebas que directamente señalen a una persona de que ha cometido el delito de colusión, ¿no? De qué manera se ha concertado. O sea, no hay lo más común, digamos, por así decirlo, ¿no? O que decían las defensas en ese sentido era, no existe una grabación, no existe una fotografía, no existe algún video que pruebe esa concertación, ¿no? Y ese era, digamos, el análisis que se tenía en algún momento, ¿no? Pero luego ya, me parece una sentencia de la Corte Suprema, ya se comenzó a tomar un poco de fuerza lo que es la prueba por indicios, la prueba indiciaria. Y es así de que de esta manera en el delito de colusión, si bien ya por la complejidad, por la comisión, por la modalidad de comisión de este delito, no es posible, o por lo general, o en el 99% de los casos, no es posible tener una prueba directa. Sí se admite lo que es una prueba indiciaria, ¿no? Con los elementos, ¿no? La conexión, la motivación, el tema, la lógica entre el hecho y la conclusión. Con estos requisitos, sí se podría utilizar, sí se podría utilizar para analizar si es que existe una concertación entre un particular y un funcionario público.
Eso. No es que con una sola prueba indiciaria ya te van a condenar, no, sino que tiene que haber, pero eso sí, tiene que ser utilizada para analizarlo en un caso en concreto. Y de esta manera ya lo ha ido estableciendo la Corte Suprema en diversas sentencias. E incluso en el recurso nulidad 1788-2019 de Ancash, ha señalado o ha descrito de manera enunciativa, o sea, pueden ocurrir otros casos, ¿no? De qué manera de qué manera ciertas irregularidades administrativas podrían dar a entender o nos podrían llevar a concluir que existe una colusión o que se ha cometido el delito de colusión. Como era concurrencia en solo postor, el tema de las garantías, sobrevaloración o que los precios estén subvaluados. La, la Corte Suprema, perdón, da digamos, estos panoramas para que puedan servir de análisis para la fiscalía o para la defensa también. Y lo que yo siempre, y lo he dejado, sí, he dejado de investigar es el tema de cuándo estaríamos ante una irregularidad administrativa y cuándo estaríamos ante digamos, al delito de colusión. Es decir, porque no simplemente por el mero hecho de existir una irregularidad administrativa quiere decir que se va a configurar el delito de colusión. Tiene que haber, como ya lo mencioné, tiene que haber diversos factores que nos lleven o que lleven al juez a concluir más allá de toda duda razonable de que se ha cometido el delito. Entonces, yo siempre he creído que este análisis debe partir de si existió un perjuicio o no. No estoy tampoco, y creo que se me entienda, no estoy diciendo que con el solo hecho de que se efectivamente ocurra algún perjuicio se va a configurar el delito de colusión. No, lo que estoy diciendo de sí es que la irregularidad administrativa que está haciendo materia de cuestionamiento te lleva a concluir, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? También que quede claro, entre otros aspectos, te lleva a concluir que puede existir un perjuicio económico o ha existido un perjuicio patrimonial al Estado, sí podría configurar el delito de colusión. Es un poco, digamos, es una teoría, una tesis que quiero un poco sustentar y ahora aprovechando acá con ustedes, me hicieron recordar eso y que voy a poder avanzarlo un poco más, que está bien. Es bueno recibir críticas también, si es que tienen alguna posición, me ayudaría mucho. Entonces, solamente si es que la irregularidad administrativa te lleva a concluir, ¿no? Te lleva a la conclusión de que va a ocasionar un perjuicio patrimonial o ya lo ocasionó o ya ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado, se configuraría el delito de colusión. Porque si existen irregularidades administrativas que tal vez no te lleven algún perjuicio, pero que sí, digamos, no se dieron, tal vez no se dieron situaciones o adendas o hechos que vulneraron, sí, el, la normativa administrativa o de OCE, pero que en realidad no generó ningún perjuicio, tanto efectivo como potencial. No generó ninguno, o no generaría ninguno. Entonces, yo soy de la idea de que no podría configurarse el delito de colusión. Eso es algo, ¿no? Un poco para diferenciarlo, para diferenciar, ¿no? El hecho, una irregularidad administrativa con el delito de colusión. Y también es cierto que cuando la fiscalía investiga el delito de colusión, a la par, también investiga lo que es el delito de negociación incompatible, ¿no? Y de igual manera, se podría utilizar esta situación que menciono de la misma fórmula. Si es que no existe algún perjuicio de ese interés del funcionario, no podría tampoco generar lo que es el delito de negociación incompatible, o sea, si no hay perjuicio, a más allá de que el delito también lo
que el delito también esté dentro del tipo, ¿no? Porque te exige un perjuicio. Entonces, ¿no? Es algo que estoy trabajando, que voy a trabajar también, porque lo dejé hace algún tiempo, lo dejé hace un tiempo y lo voy a retomar. Pero son situaciones, como le digo, que podrían, lo que están viendo en pantalla son situaciones que podrían dar a entender que hubo alguna colusión entre algún particular y el funcionario. Entonces, un poco ya pasando, ya hemos explicado cuáles serían los delitos. Ahora vamos un poco a explicar de cuáles serían las consecuencias que generaría la comisión de los delitos, ¿no? Ya tanto para la persona natural como la persona jurídica. Porque de todas maneras, en estas situaciones, de todas maneras, va a haber una persona jurídica involucrada, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, existen consecuencias dentro del proceso penal para la persona natural y para la persona jurídica. Para la persona natural va a ser evidentemente una pena. Ahí también podemos incluir lo que es una inhabilitación tal vez para un funcionario público, pero lo que es también una reparación civil, ¿no? Porque todo el delito cometido siempre conlleva a, a reparar o te genera también a reparar el daño que ha causado al agraviado, sea el delito que ya hemos comentado. Entonces, a estas dos sanciones, por así decirlo, se ve sometida una persona natural. Y en el otro escenario, tipos de sanciones, a una reparación civil, o una consecuencia accesoria, o también a las sanciones que establece la Ley 3424. Los voy a pasar a explicar. Una persona jurídica o se le puede ordenar el pago de una reparación civil siempre y cuando sea incorporada al proceso penal como tercero civil, ¿no? Si es posible, hay sentencias que señalan eso, que primero tiene que haber una incorporación de la persona jurídica para que luego solidariamente junto con la persona natural puedan pagar la reparación civil. Eso está bastante claro. También existe unas consecuencias accesorias que pueden aplicarse a la persona jurídica si la persona natural instrumentalizó em, con ayuda que cometió el delito instrumentalizando a la persona jurídica. Es decir, esta persona natural cometió el delito, ¿no? Por ejemplo, entonces, previa incorporación igual de la persona jurídica, o sea, la fiscalía podría solicitar y eventualmente se le podría imponer consecuencias accesorias a la persona jurídica, ¿no? Más allá de la reparación civil que pueda también ordenarse. Luego tenemos a lo que es la Ley 3424, ¿no? La ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal. Aquí, las sanciones para la persona jurídica serán únicamente, estarán limitadas únicamente al catálogo de delitos que menciona la ley. Actualmente están los delitos de colusión, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces, para el tema de hoy, si alguna persona jurídica comete delito de colusión, ya no se le podría imponer el análisis de la ley 3424. Imponer además de la reparación civil, una de las sanciones de la ley 3424. ¿Por qué? Porque algún funcionario, algún colaborador o algún socio cometió el delito de colusión en nombre y beneficio de la empresa. Por ese presupuesto, a la persona jurídica
en este caso, la empresa podría ser incorporada en la investigación, ¿no? Es decir, la fiscalía podría, independientemente de la investigación a la persona natural, podría también incorporar desde el inicio incluso a la persona jurídica por la comisión del delito, en este caso, como estamos hablando de delito de colusión, sería por este delito. Ya, eso sí, a partir me parece que del 13 de noviembre, la ley 3424 ha sufrido una modificación y el catálogo de delitos se ha ampliado a otros, a los ya demás comentados, también va a ser aplicable para el artículo 4, el artículo 5 y 6 del decreto legislativo 1106, para delitos aduaneros, delitos tributarios, delito de contabilidad paralela y contra los restos arqueológicos. Es decir, ya si alguno de los colaboradores de una empresa comete alguno de esos delitos, ¿no? Ya a la entrada de su vigencia, la persona jurídica podría ser sancionada también por las consecuencias que señala la ley. Entonces, algunas situaciones que podría yo recomendar en cara a prevenir estas situaciones, o también los delitos que hemos comentado. Como anteriormente lo mencioné, muchos de los casos que han sucedido y he compartido ahora con ustedes se debe a una mala o una incorrecta debida diligencia por parte de las áreas o de los directivos o gerentes de la persona, de la empresa, al momento de presentar los documentos a una entidad a la entidad con el cual se está haciendo esta contratación. Entonces, pasaría primero por señalar y analizar y establecer algunas directrices o pautas, por lo menos, dependiendo también del tamaño de la empresa, ciertos mecanismos o procedimientos para evitar llegar a esa situación, ¿no? Es decir, de ser investigado, sea por falsificación, falsa declaración, falsedad genérica, delito de colusión, ¿no? etc. Sería mejor implementar o por lo menos establecer pautas que ayuden a mitigar ese tipo de situación. Por ejemplo, quieres presentar documentos a la entidad, ya, correcto. Entonces, no, que en un documento como una directriz dentro de la empresa se diga, ¿no? Antes de la presentación de los documentos, se deberá corroborar la documentación de esta manera. Ya por lo menos estás estableciendo filtros antes de presentar todo, todos los, toda la información a una entidad que sabes que sí o sí te va a fiscalizar. Y como lo comenté, puede ser que seas una empresa formal de muchos años que no quieras cometer este delito, ¿no? Dolosamente, sino por una omisión, por una imprudencia, imprudencia en el sentido no de culpa, sino en una imprudencia no, de debida diligencia. No haces ciertos esfuerzos para evitar estar en esta situación, ¿no? Y por lo general se recomienda, uno, tener un modelo de prevención de delitos para salvaguardar ya sea a los activos, a los propios socios, directores de una empresa y también a los demás colaboradores de las consecuencias de la ley 3424. De igual manera, tener políticas, directrices, ¿no? Cláusulas, incluso también que estén descritas las tareas y las responsabilidades de cada trabajador que estén relacionadas con la interacción con funcionarios públicos o con el área encargada de presentar estos documentos o la información. De esta manera ya te ahorras ser involucrado en un proceso penal, hacer los gastos e incluso que la empresa se vea inmersa en este tipo de situación, ¿no?
ahí estaríamos salvaguardando también lo que es la reputación. Son mecanismos, procedimientos que puede incorporar. No estoy diciendo que son todos, ni tampoco estoy diciendo que todas esas debes hacer, ¿no? Y ahí entrando también al punto de la imputación a directivos o gerentes de empresa, ya la Corte Suprema en diversas sentencias ha establecido que no por el solo hecho de ejercer un alto cargo en una determinada empresa va a generar que automáticamente tú tengas responsabilidad penal. Ya lo ha dicho la casación 1379-2017, la casación 45-2017 y la última, la casación 1563-2019, que todo va, va a estar relacionada a la competencia de ese funcionario. Es decir, si tenía el deber o no de tal vez de hacer algo, de hacer determinada tarea y no lo cumplió. Y porque no lo cumplió, se cometió algún delito, ¿no? Es decir, pasará por el ámbito de su competencia, el ámbito tal vez de su supervisión. A partir de esa competencia, de esas responsabilidades, recién se podría hacer un análisis para determinar la responsabilidad de un alto directivo dentro de una empresa. No, no como hace o como eventualmente estaba haciendo la fiscalía, en que incorporaba y esto ha sucedido también, me ha sucedido en algunos casos, incorporaba al gerente general porque estaba en el contrato, ¿no? Está su firma en el contrato y dice, no, vea, él va a ser el investigado. O la persona no saben, ¿no? En un caso, ¿no? No saben quién es, no saben quién es el representante legal, ¿no? Entonces citan a alguien a declarar por una investigación y a la persona que citan la investigan, ¿no? Ahí puede ser, por ser representante legal, ¿no? Al margen de que esté relacionado o no, o que sepa o no del delito que se ha cometido. Eso ya felizmente se ha ido descartando poco a poco y ya podemos decir que en ciertas situaciones un alto funcionario de una empresa va a ser involucrado o va a tener responsabilidad penal. Entonces, un poco para ir terminando, eh, es recomendable, como les comenté, es recomendable la determinación y distribución de roles dentro, dentro de la empresa, sobre todo en el procedimiento en las contrataciones con el Estado, ya sea en la interacción o ya sea presentando la documentación o también ya en el proceso de ejecución. Eso ayuda a delimitar responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque te dice qué es lo que cada uno debería hacer. Y a partir de eso ya se puede identificar incluso y también proteger a cada colaborador de las tareas que tiene a su cargo. Y también ayuda a prevenir, ayuda a conocer el funcionamiento de la empresa en prevención de delitos. Es decir, da una imagen a que la empresa está siendo diligente y para evitar caer en este tipo de situaciones, implementa ciertos mecanismos. Y de igual manera, toda esta documentación ayuda a tener un soporte frente a una investigación, a una imputación, ¿no? Es decir, mira, te están investigando porque tú has presentado esta documentación falsa. Entonces tú vas y tienes un sustento, ¿no? Mira, es quien debía verificar la información es tal persona, o es esta persona que tiene tal cargo, o quien debía presentar de esta manera es esta persona quien tiene ciertas funciones, ¿no? O sea, tienes un sustento, un soporte para poder fundamentar con mayor fuerza los argumentos de defensa que puedan ser utilizados dentro de una investigación o dentro de un proceso penal.
Bueno, con esto no sé si habrá alguna consulta, alguna pregunta de lo ya comentado. Yo agradecido nuevamente con Biloyer por esta invitación y quedo atento a sus consultas o tal vez a sus dudas o críticas también a lo que he relatado. A ver si alguien tuviera alguna pregunta, alguna consulta para el doctor y si no, con eso estaríamos culminando. Bueno, doctor, me parece que ha quedado todo bastante claro. Entonces, le agradecemos primero por su presentación. La verdad es que para mí ha sido muy completa y también queremos agradecerle en nombre del Colegio de Abogados de Lima y de todo nuestro equipo de Biloyer. Le extendemos nuestra gratitud nuevamente por su participación en este diplomado y esperamos contar con usted en Está futuros bien, eventos excelente, profesor. académicos. Está de este y muy bien. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación y que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao. Cuídense. Buenas noches a todos.